Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros ciclos de capacitaciones con la Minaire. Nuevamente, pues agradecemos a todos su compromiso y la asistencia para estar aprendiendo de nuestros productos permanentemente. El día de hoy tenemos para ustedes una capacitación acerca de nuevos productos de desarrollo en nuestra empresa, en la Minaire. Y la presentación la hará nuestro director de ingeniería, Luis Felipe Trejos, a quien en este momento dejo en el uso de la palabra. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Felipe, te escucho bien. Listo. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, te escucho perfectamente y se ve tu pantalla. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta transmisión de los cursos de capacitación. El día de hoy queremos hacer énfasis en un producto que, que es un producto que ha venido, digamos que evolucionando. Muchas de las personas, algunas tienen dudas en la selección, algunos tienen dudas en los tipos de productos que hay, algunas tienen dudas como tal en cómo se puede armar este tipo de producto, etcétera. Entonces, para ser un poquito más enfáticos, pues hacemos en este momento una capacitación que tiene que ver ya específicamente con el difusor lineal. En realidad es una capacitación relativamente corta, pero en la cual queremos que algunas de las dudas en este tipo de productos pues, se puedan despejar. Entonces, dando inicio a la capacitación con el personal con los asistentes que tenemos en este momento, damos inicio. Bueno. Hablamos entonces de los difusores lineales, más conocidos como los LSD, o sus siglas son L, cambiecito entero. Estos son los difusores LSD, sus siglas de L de laminaire, S de slot, D de diffuser, sus siglas en inglés, correcto. Características de este tipo de difusores, pues digamos que son difusores que están formados por unos marcos exteriores al lado y lado del difusor. Tienen unas aletas interiores y constan también de una separación en las aberturas del difusor. Estas aberturas en los slots del difusor, o estos slots, son los que nos marcan como tal cómo se piden los difusores. Entonces, cuando hablamos de slot, ya cambiamos el característico ancho por altura del difusor o medias A y B a ancho del slot y número de ranuras del slot. Entonces, por ejemplo, este difusor que estamos viendo acá tiene dos ranuras. Una ranura, dos. Uy, qué más feo. Dos ranuras, ¿cierto? Este ancho puede cambiar, este ancho del slot puede cambiar entre media pulgada hasta 2 pulgadas. Entonces algunos van a preguntar, sí, pero en este momento en su catálogo no tenemos medidas sino hasta 1 pulgada. Eso es correcto. Nosotros en este momento estamos haciendo una actualización del catálogo para que puedan aparecer hasta anchos de 2 pulgadas, sus medidas, y hasta ancho de 2 pulgadas en las guías de selección. Algunos van a preguntar, vea, y la hacen de 2,5 y de 3 pulgadas, el ancho del slot.
En casos muy específicos hemos hecho de 2,5 y de 3. Pero quiero ser muy reiterativo en lo que voy a decir en este momento. Estas medidas, aunque, aunque como fábrica y como producción se pueden hacer, dentro de la característica de este tipo de difusor no son recomendables. ¿Por qué? Porque estas aletas internas, ahorita vamos a ver una simulacióncita pequeña, se pueden abrir o cerrar dependiendo de para dónde yo quiera que salga el aire. Es decir, yo puedo hacer que el aire salga para este lado, o puedo hacer que el aire salga para este lado por el otro slot, o puedo hacer de que o puedo hacer que el aire salga como directamente hacia abajo, como si fuese una cortina de aire. Puedo hacer de que salga para este lado, puedo hacer de que salga para este lado, o puedo hacer de que dirigirlo, que los dos slots me salgan para un solo lado. Cuando hablamos de estas medidas, ya la versatilidad que tenemos de mover estas aletas internas que le van a dar la deflexión al aire se va perdiendo, y aquí simplemente lo que vamos a tener con esto es que esa deflexión de yo poder dirigir el aire hacia la izquierda o hacia la derecha se pierde. Entonces yo simplemente lo que voy a tener con estos slots de 2,5 y de 3 pulgadas, pues simplemente una cortina de aire. Por eso es que en los nuevos catálogos pues simplemente no aparecerá como medidas a posible fabricación. De que en algún momento se puedan fabricar, se pueden, pero con el asterisco de que solo funcionará como una cortina de aire. A este producto se le puede poner una malla en la parte de arriba como elemento para hacer de que el aire salga de una forma o que salga de un flujo un poco más laminar por este tipo de, o por los slots, ¿cierto? Como les dije, estos slots se pueden mover y esto lo que hace es que nos da como tal una deflexión al aire. Y se puede utilizar como difusor de retorno, y cuando tenemos el difusor de retorno, que es este tipo de elemento que tenemos acá, para aumentar un poco el área efectiva del producto y evitar también de que algunas personas nos cierren o nos abran o nos cierren estos slots, pues simplemente quitamos estas aletas internas. ¿Listo? Tipos de difusores. Dentro de los tipos de difusores, entonces tenemos como tal varios tipos que tienen algunos que ver con el montaje, otros que tienen que ver con sus características constructivas, etcétera, y aquí pues los vamos a ir revisando. Entonces, dentro de esos tipos de difusores tenemos el difusor tipo 3, el más convencional. Es un difusor que cuando no va con su pleno se puede instalar por el frente. Eh, Ahorita más adelante en el tipo 9 vamos a revisar también que hay otro tipo de instalación cuando no va con su pleno, en la cual pues podemos tener una abrazadera, que es una abrazadera que viene desde esta parte, se aprieta o viene con los tornillos de fijación desde la parte de los slots, y lo que hace es abrazar el drywall o el cielo falso para poder hacer el montaje y que no nos quede el torno de la vista. Este tipo de, de difusor lineal entonces viene con un marco perimetral. Ese marco perimetral es este marco en el cual al momento de hacer en el cual hacer el montaje del difusor, pues simplemente va a quedar a la vista, y es el difusor o el tipo de difusor más convencional que nosotros vendemos en este momento. ¿Listo? Hay otro tipo que lo llamamos tipo 4. Este no es tan convencional. Tiene marco perimetral y elementos de sujeción para suspensión por cable. Estos elementos son accesorios adicionales que se le entregan o se le instalan a este tipo de producto
para que se pueda hacer una instalación por cable cuando vayamos a simplemente a montar este tipo de producto. Dentro de las tablas que nosotros entregamos del tipo de producto hay dos medidas que son muy importantes. Una, la medida A, y otra es la medida C. La medida C es la que nos da como tal la medida del ancho del cuello del producto y la medida A es la que nos da la medida que hay entre los marcos del producto. Estas son medidas que dependiendo del tamaño del slot y del número de slots cambian porque a medida que se aumenta o se disminuye el ancho del slot, pues hay variaciones en estas dos medidas y a medida en que estos slots van cambiando, pues también vamos a tener esas diferentes medidas entre esa medida A y esa medida C. Bueno, tenemos aquí otro tipo de difusor que se llama el tipo 5. Cuando tenemos el difusor tipo 5, son difusores que pueden ir pegados entre techo y pared. Bueno, pues tenemos aquí acá de que este tipo de difusor puede ir por el perímetro entre un cielo falso, drywall, etcétera, y una pared, y todo pues pegado totalmente a la parte más, o a la parte límite cero contra la pared, escondiendo el marco en todo lo que tiene que ver con la pared y dando pues una flexibilidad en este tipo de producto. Es decir, cuando yo voy a montar este tipo de producto en la parte externa del perímetro de un área determinada, pues no tengo que dejar una distancia para guardar lo que me deja este marco, sino que simplemente parto de la parte cero de la pared hacia lo que tiene que ver con el drywall o el cielo falso, para poder tener una instalación totalmente perimetral del producto en el cielo falso. ¿Listo? Entonces, este producto trae como tal un marco que nosotros le llamamos un marco sin aleta perimetral, y al otro lado pues la tenemos para poder hacer la fijación del producto, ¿correcto? Tenemos entonces también el difusor tipo 6. Este difusor tipo 6 es un difusor que ya lo que tiene es que al lado y lado tenemos un marco totalmente angosto, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos una aleta o una prolongación del marco que venga como tal pegada al cielo falso, sino que tenemos que al momento de abrir el slot, al momento de abrir en el cielo falso el vano para poder introducir este tipo de elemento, pues simplemente lo abrimos exactamente del ancho del difusor, de este ancho C, para poder introducir el producto. Facilidad es que después podemos hacer con pasta de drywall, volver esto totalmente invisible para que simplemente queden visibles las ranuras del difusor. Listo. Aquí tenemos otro difusor que nosotros lo llamamos tipo 9 o de marco invisible. ¿Qué diferencias tiene con el marco que tiene
esta aleta alargada. Aquí voy a acercar un poco esta imagen. Entonces, este marco aparentemente es el mismo, pero tiene una diferencia con respecto al marco estándar. Uno tiene acá una punta, nosotros lo llamamos una punta de refuerzo y una punta límite, y acá todo este desarrollo es cónico. ¿Y eso para qué sirve? Resulta que hay proyectos en donde se tiene que esconder todo este marco. Entonces, esta punta lo que hace es que me sirve como límite de aplicación de pasta para que al momento en que yo vaya a esconder todo este marco, pues esta me ayude para que la pasta no se entre hacia la parte interna del slot. Vamos a ver aquí un video corto de este tipo de montaje. Y este elemento lo que hace es que me sirve como un elemento de fijación para no tener que poner tornillos al frente y no tener que esconder ningún tipo de tornillo como tal. Aquí voy a hacer esta demo. Y vamos. En este video vamos a explicar el proceso de instalación del producto LSD invisible diseñado y fabricado por Laminaire. En este caso necesitamos elementos con los cuales realizar las mediciones, elementos Se está escuchando el audio. elementos para cortar nuestro vano, un destornillador para fijar nuestro difusor, cinta de papel o cinta de malla y un poco de estuco. En este caso tenemos una referencia LCD invisible de medidas nominales 12 pulgadas por 2 pulgadas y de una ranura. Procedemos a realizar las mediciones de vano y posteriormente a realizar el corte. Recordemos que la medida nominal de este difusor es 12 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces procedemos a realizar estas medidas y a marcar en el triángulo. El siguiente paso es realizar el corte de nuestro vano previamente marcado. Para ello utilizamos un bisturí para hacer la marca inicial y una sierra para facilitar este proceso. Una vez cortado el vano, procedemos a remover la parte cortada y a ubicar nuestro difusor en el vano. Y utilizamos el destornillador para fijarlo. Una vez cortada la cinta, procedemos a ubicarla en nuestro difusor y a pegarla con un poco de estuco. El siguiente paso es aplicar el estuco encima de la cinta para que esta superficie se pegue. Después de aplicar el estuco, remover los excedentes, se puede aplicar una capa pintura para dejar. Y así ya queda completamente instalado. Esperamos que este video haya sido de ayuda para ustedes. No olviden suscribirse y darle Entonces, con este producto, como lo explicaba Juan Felipe en el video, podemos hacer instalación del difusor
y con elementos que nos ayuden a esconder los marcos, como la pasta y la cinta, pues podemos hacer de que este elemento quede totalmente desaparecido y simplemente, pues entonces podamos ver solamente el slot del producto. Hay un producto nuevo que lo llamamos entonces el difusor multidireccional. ¿Qué pasa con el difusor multidireccional? Resulta que este tipo de difusor es un difusor que tiene unos elementos internos dentro del slot del difusor. Estos elementos internos plásticos nos ayudan a cambiar la dirección de flujo del difusor en una longitud determinada. ¿Qué quiere decir? Este es un producto, este es un elemento que tiene como tal 12 pulgadas, pero en las 12 pulgadas yo puedo hacer de que una parte de esas 12 pulgadas dirigir el aire hacia la izquierda y en otra parte de esas 12 pulgadas puedo dirigir el aire hacia la derecha. Y eso me da la versatilidad de yo poder tener por un mismo difusor lineal, poder como tal hacer unos cambios de dirección sin necesidad de tener varios slots. Este difusor se fabrica en un slot y en dos slots. No se va a presentar como tal dentro de nuestro catálogo de fabricación difusores multidireccionales que tengan más de dos slots. Es decir, vamos a tener hasta de 1 y 2 slots con estos elementos centrales que nos van a permitir poder hacer el cambio de dirección, de sentido o de flujo de aire en los diferentes sentidos, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, modulación y formas. Dentro de la modulación y formas, dentro de nuestros catálogos, podemos encontrar de que este es un tipo de difusor que podemos hacer diferentes formas y podemos tener difusores que son rectos, difusores con ángulos a 90 grados, difusores que se pueden unir para formar un largo determinado y para formar también una altura determinada. ¿De qué va a depender esa modulación? Específicamente, esa modulación va a depender del diseño que se tenga. Para nosotros puede ser más fácil de que nos envíen los planos y nosotros como fábrica, al momento de recibir esos planos, hacemos las modulaciones determinadas para que en el momento del montaje pues se tenga una información clara de cuál es el orden del producto al ser instalado. Podemos nosotros también hacer una marcación del producto para que al momento en el que llegue donde el cliente, donde nuestro cliente o el contratista pues pueda hacer una instalación del producto sin necesidad de poder tener o de hacer pues preguntas de cómo se instala, etcétera, etcétera, sino que ese manual pues se entrega y el orden del producto para poder hacer instalaciones, digamos que como esta que estamos mostrando acá o como esta que estamos mostrando acá, en donde pues simplemente hay varios difusores que se unen para poder formar una longitud determinada. Algunos se van a preguntar, ¿cuál es la longitud máxima en la que ustedes fabrican los difusores? La longitud máxima que nosotros fabricamos un difusor es de 72 pulgadas. Pero cuando yo tengo una distribución así, ¿siempre me van a llegar de 72 pulgadas? La respuesta es no. La longitud máxima es de 72 pulgadas, correcto. Pero cuando se tiene una distribución de esta forma, dependiendo de la longitud que tengamos acá, al cliente lo que
nos van a llegar, o lo que le va a llegar, es simplemente módulos iguales que al ser unidos, módulos iguales que al ser unidos, pues simplemente van a formar esta longitud. Por eso es que siempre lo que hacemos es que en el momento en que se quiera tener una modulación de este estilo o de otro estilo totalmente diferente, pues pedimos los planos y ya nosotros acá nos encargamos de hacer la modulación, las medidas iguales para que al cliente le llegue este producto y se pueda armar de una forma fácil. Bueno, hablemos de la selección. Dentro de la selección del producto tenemos una tabla y una guía de selección. Esta tabla y esta guía de selección va a cambiar dependiendo de varias cosas. 1. Del ancho del slot. Decíamos que hay ancho de slot desde 1,5 pulgadas hasta 2 pulgadas, que son los nuevos que van allí. Entonces, esta tabla es diferente cuando tengo difusores de slot de ancho de media pulgada. Es diferente para la que tiene slot de 3/4 de pulgada y es diferente cuando tengo 1 pulgada en el ancho del slot. Esta tabla que tenemos acá es una tabla para el difusor que tiene ancho del slot de 1 pulgada. Varía en cuanto al número de slots. ¿Cómo así? Sí, si usted tiene un slot, es diferente a si tiene 2, a si tiene 3, etcétera, etcétera, hasta 8 slots. Es la fabricación estándar. Y varía dependiendo del largo del difusor. ¿Cómo así que el largo? Pues claro, si tienes un difusor de 72 pulgadas, es diferente su rendimiento. Así tenemos un difusor de 1 pie o de 12 pulgadas. Entonces, esta tabla, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente forma. Acá tenemos el flujo de aire y este flujo de aire es un flujo de aire que está calculado por pie, es decir, cada 12 pulgadas. Entonces, si yo tengo un difusor de 12 slots, ese difusor de 12 slots en un pie me da un rango de flujo entre 13 CFM y 120 CFM. Ok, quiere decir que estas 12 pulgadas me da un rango de flujo entre 13 CFM y 120 CFM, correcto. ¿Qué pasa si yo no tengo 12 pulgadas, sino que tengo varias pulgadas? Ya no hablamos de 12, sino de 24, de 36, de 48, de 60, de 72. Entonces, lo que se hace es que este valor se multiplica por el número de pies que se van sumando para poder obtener ese rango de CFM que se puede obtener o de suministro o de retorno. Ok, entonces si este ya no es de 12, sino de 24, es decir, 2 pies, ¿qué pasa? Este valor se multiplica por 2, quiere decir que el rango ya no es 13, sino que el rango es 26 a 240. Para un difusor de 13 slots, entonces tenemos que acá para un difusor de 13 slots, lo que podemos tener es entonces que es un difusor que me puede dar un rango entre 20 CFM por pie hasta 180 CFM por pie.
Debemos tener en cuenta algo en la medida en que vamos aumentando las longitudes del difusor. Lo único que va a cambiar son los flujos o los rangos de flujos. Lo que tiene que ver con la caída y lo que tiene que ver con el noise criteria, esto no va a cambiar. Un segundo. Bueno, entonces estos valores no van a cambiar, se van a conservar, y estos valores no van a cambiar, se van a conservar. Aquí tenemos el funcionamiento o los perfiles de funcionamiento del perfil. Dentro de esos perfiles de funcionamiento del perfil tenemos lo siguiente: cuando tenemos aletas totalmente abiertas, digamos aletas, los elementos internos que tenemos dentro del difusor, pues simplemente lo que vamos a obtener es como si fuera una cortina de aire. Aquí no vamos a tener ningún tipo de difusión, vamos a tener una cortina de aire que está saliendo por este tipo de difusor. Algunos diseñadores de aire acondicionado nos han hecho varias veces esta pregunta, y yo me remito primero a la simulación, y segundo, pues a lo que tiene que ver con el funcionamiento del producto como tal. Claro, si en el momento de la instalación de este difusor, de slot, yo dejo estas aletas totalmente abiertas, no voy a tener ninguna distribución de aire. Pues todo el aire va a caer totalmente hacia abajo. No voy a tener ninguna elemento que me haga de que el aire pues vaya hacia algún lado como tal. Entonces me va a funcionar como una cortina de aire, y entiendo cuando me hacen esa pregunta porque todo el aire está cayendo encima de alguien, ¿cierto? Y el diseño pues como tal se va a ver afectado. Pero el objetivo de estas capacitaciones es poder demostrar y decir, oiga, es que para eso están estas aletas internas, que estas aletas internas son las que le dan como tal esa deflexión al aire. La mina aire no hace ninguna configuración interna. ¿Por qué no hace ninguna configuración interna y las dejamos siempre abiertas? Porque es que nosotros no sabemos dentro de ese diseño, en ese proyecto en específico, dónde va a ir instalado el producto, si va a la mitad, si va a un lado, si va sobre el perímetro, etcétera. O sea, nosotros en ese momento no lo sabemos y queremos que no entregamos una configuración interna de esas aletas, y como tal se dejan es para que en el momento en que se haga la instalación, pues se pueda hacer este movimiento de las aletas para que haya una buena deflexión y distribución del aire en el momento en que se pueda, con el que se haga los elementos perdón, en el momento en que se prendan los equipos de aire acondicionado. Listo. Bueno, llegamos hasta acá. Antes que nada, pues sí quisiera mostrarles por otro lado cómo se puede hacer la selección de este tipo de producto con el software de selección de lámina aire. Entonces acá tenemos nuestra página web. Dentro de nuestra página web, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar aquí en la parte de soporte, pueden encontrar varias cosas que son relativas a los productos de la minería como tal. Entonces tenemos software de selección, tenemos reclamos, capacitaciones, videos técnicos, bibliotecas Revit, descargas y submit. Antes de entrar a software de selección, revisemos esto. En descargas y submittal, pues lo que podemos encontrar son los productos de acuerdo a lo que organizados de acuerdo a nuestras líneas de negocio. Nuestras líneas de negocio
cambiaron, después de que hicimos nuestro lanzamiento de marca, cambiaron a rejillas de difusores, todo lo que tiene que ver con arquitectónicos y todo lo que tiene que ver con equipos y partes. Entonces, en rejillas y difusores, en el momento de entrada a rejillas y difusores, pues vamos a encontrar los catálogos de los productos en rejillas y difusores. Eso es un poco. En bibliotecas Revit, en el momento de entrar a las bibliotecas Revit, ya ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con las bibliotecas Revit de cada uno de los productos fabricados por la Minaire en la parte o en la línea de HVAC y en la línea de arquitectónicos. Cuando vamos a los LSD, entonces podemos encontrar los LSD simples y los LSD con Plenum, que es la biblioteca Revit. Y vamos a lo que tiene que ver con el software de selección. Dentro del software de selección, llegamos aquí a esta parte. Es relativamente sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar unos datos iniciales que nos pide, nombre, y esa la región. Dentro de la región, aquí tenemos las diferentes regiones. Y estas regiones, para el caso de Colombia y el exterior, están divididas de acuerdo a cómo se atiende por nuestros diferentes asesores comerciales. Entonces, por ejemplo, hay una asesora comercial que atiende Antioquia y la Costa Caribe. Al momento de hacer la selección, le va a llegar la información específicamente a esa asesora comercial. Hay otra asesora comercial que atiende en Colombia, el Pacífico, los Santanderes y Orinoquía. En el momento de hacer la selección, un cliente que esté en estos departamentos, en estas zonas, específicamente en el momento de hacer la selección, le va a llegar la información a la persona que atiende estas zonas. Y está en Colombia, en Bogotá, y específicamente tenemos una asesora que atiende directamente Bogotá cuando se haga una selección y el producto o el cliente o el diseñador está situado geográficamente acá, pues simplemente le va a llegar a esta asesora, ¿cierto? Este lo uso yo. Entonces, yo me logueo, pongo mi información, doy simplemente, pues, este es un proyecto de prueba. Este es un software cuando vamos a hacer diseño de espacios. Entonces, con esta información, este email es el email al que te va a llegar toda la información de selección. Este es el número de contacto con el que la asesora se puede contactar, ya sea vía telefónica o por WhatsApp o por correo electrónico, etc. Entonces, cuando llegamos acá, lo que vamos a hacer es una selección de un difusor lineal como ejemplo para esta capacitación que estamos dando. El software lo que hace es que me va a pedir unos datos, un área a acondicionar, llámese área a acondicionar, el volumen al cual yo le voy a inyectar ahí, ¿cierto? Entonces, si estamos trabajando en una casa, un hotel, unas oficinas, unos cuartos de hospital, etcétera, entonces, todas esas diferentes zonas, de acuerdo a la norma, a una norma, pues van a tener diferentes características. Hagamos de cuenta que vamos a trabajar en un hotel y en un hotel pues vamos a hacer la selección para un auditorio. El auditorio de ese hotel pues tiene un auditorio con una característica similar. Cuando hablo de una característica similar es que son auditorios, puede decir cualquier cosa, de 100 metros cuadrados, pequeños, relativamente pequeños. Pues, aquí, cuando vamos a tipos de selección, tenemos diferentes tipos de selección. Pues tenemos difusores de suministro, rejillas de suministro, rejillas y difusores lineales y rejillas de retorno.
estamos en la parte de rejillas y difusores lineales, pues entonces vamos a rejillas y difusores lineales. Aquí la información para la selección de los tipos del difusor. Si quiero meter nuestro cambio a un 120%, continuar con los cambios estándar de 100%. Entonces continúa. Estamos hablando de auditorios y acá pues simplemente en ese momento pues si estábamos hablando de un hotel hay diferentes aplicaciones y dentro de esas diferentes aplicaciones pues lo que hago es que selecciono de acuerdo a lo que estoy pidiendo. Pues, cuando hacemos esto hay una norma que me dice que de acuerdo a las aplicaciones, cuál debe ser el criterio o el criterio de ruido, de aquí se me aparece un numerito que no puedo editar. ¿Por qué? Porque ya viene de acuerdo a una norma. Entonces, él se deja y se queda aquí en 35. Cuando hace esto, lo que pasa es que de acuerdo a lo que me dice la tabla o la guía de selección, todos los difusores que estén por encima de esto, me los va a traer. Todos los difusores que estén con un número en un criterio igual o menor a 35 me los va a traer con posibles soluciones. Cuando hablamos de velocidad, pues entonces me está hablando de velocidades de diseño, ¿cierto? Entonces velocidades de diseño o velocidades de aire inducto, pues ya vienen como tal de acuerdo a lo que se está diseñando. Y los flujos, pues ya dependerá pues como de la carga térmica que vaya a tener. Lo vas a escoger un valor determinado, X. Voy a decir que este es un auditorio que tiene 10 por 10, o 10 por 8 por 8. Y es un auditorio que tiene 3.5 metros de altura. Voy a hacer un cambio por 6. Bueno, entonces acá me va a hacer una pregunta y es si yo quiero ubicar los difusores a lo largo o a lo ancho. Resulta que en el momento en que estamos haciendo esta selección, yo puedo ubicar los difusores en los 10 metros de largo o en los 10 metros de ancho. Cuando él me hace esta pregunta, entonces yo le digo, yo los voy a poner sobre el ancho. Entonces las medidas que me va a traer van a ser medidas que van a estar por debajo de este valor. Si yo le digo que es a lo largo, pues me va a traer medidas que están hasta este valor. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso para el momento, en el momento en que se vaya a hacer la simulación o la selección de este tipo de productos. Entonces le decimos buscar. En el momento en que yo le digo buscar, pues él me va a traer un listado de productos de difusores lineales que están acordes con la selección que yo estoy haciendo acá en este momento. Es decir, que me cumplen para esta velocidad y para este flujo y que me cumplen con el ancho, es decir, que están por debajo de los metros de ancho. Entonces vamos a hablar de lo que me está trayendo acá en este momento. Él le dice que como primera medida hay un difusor de 3 ranuras de 3/4 de pulgada que va a tener una longitud de 129 pulgadas, que por cada 12 pulgadas le está entregando 120 CFM, que su tiro es de 49 pies, que su no criterio es de 35. Es decir, este difusor cumple. Este difusor también cumple, etcétera, 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 etcétera. Uno le preguntan, ingeniero, ¿cuál es el difusor lineal que yo puedo poner para 1200 CFM? Mi respuesta es cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque todos estos que hay acá le pueden servir. Y hay una gama infinita o de medidas, de ancho de slot, de número de slot que pueden servir para una misma aplicación. Entonces,
cuando no hay una especificación, cuando no hay datos específicos, pues simplemente cualquiera le puede servir, ¿cierto? Entonces acá, lo que le está trayendo es una gama de productos, de longitudes, de número de slot, de anchos de slot, que pueden servir para ese mismo elemento, ¿cierto? Para esta misma área. Entonces, acá hay una gama de productos, se puede seleccionar entonces cualquiera de esa gama de productos. Voy a decir que me voy con este. Si usted quiere ver cuál es el difusor, pues aquí le trae el submetal del producto. Y le damos a cerrar. Y si lo voy a elegir, pues simplemente lo tacho acá. Le doy a elegir. Me pregunta si lo quiero con pleno o no. Le doy con pleno. Si no lo quiero con pleno, pues simplemente no lo selecciono y le doy continuar. Cuando le doy continuar, pues en esta tabla se me van a ir llenando todos y cada uno de los productos que yo voy seleccionando, ya sean difusores de suministro, ya sean difusores lineales, ya sean difusores tipo bar grill, etcétera, etcétera. Y esta tabla pues se va a llenar. Si ya terminé, pues simplemente le doy terminar proyecto. El software internamente pues hace unos cálculos. Y cuando le digo terminar proyecto, él me va a traer acá nuestra información. Me dice pues que terminar y se vuelve a la pantalla de inicio. Después de que llegó a esa pantalla de inicio, aquí me va a llegar un correo y dentro de ese correo pues simplemente le va a llegar al cliente un formato donde le dice que un seleccionador de productos de Laminaire. En el proyecto prueba, la persona que hizo la selección de esta persona de la empresa X, en la fecha tal, el email de esa persona es este, y en los productos seleccionados fueron estos, que le va a traer los números de los productos seleccionados para esa aplicación como tal. Listo. Bueno, ahora sí, creo que les doy las gracias. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, me informan por favor. Entonces, si tienes preguntas o si abre los micrófonos, chat, me avisan. Bien, desde este momento todas las personas tienen el permiso para abrir el micrófono y hacer preguntas. Tenemos una pregunta del señor Carlos Pinzón que dice que si el video de instalación lo tenemos para todos los productos. Entonces, don Carlos, voy a abrir por acá. Carlos, aquí en nuestra página web, incluso al inicio, mire que hay diferentes tipos de videos de instalación de productos, los cuales usted puede ya como tal revisar. Nuestra biblioteca de videos de instalación se va a ir alimentando. ¿Están todos? No. ¿Están todos los diferentes tipos de instalación de los productos? No. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo y esta biblioteca pues, de videos de instalación pues irá creciendo en la medida en que vayamos haciendo los videos de instalación de cada uno de los productos. Andrés. Sí, por aquí hay otra. Dice don Fernando, buen día, entre ranuras de 1 y 2 pulgadas pueden existir medidas intermedias, es decir, 1/3, 1,5, etcétera. No. Tenemos 1,5, 3/4, 1 pulgada, 1,5 pulgada y 2 pulgadas. Que a veces preguntan, hey, tiene de 1 pulgada y 3/8. No. ¿Tiene de 1 pulgada y 1/4? No. La diferencia como tal es muy pequeña
entre los cambios que hay en flujo. Entonces, en ocasiones lo hacen es para acomodarse al vano que tienen allá, pero técnicamente no. Además, porque los procesos de fabricación ya son procesos de fabricación que tienen un estándar en fabricación de las piezas de cada uno de los productos. Entonces, el proceso que se hace es un proceso que tiene una parametrización, que ya tiene unas medidas, etcétera, etcétera. Y hacer estos cambios, pues como tal, es poco fácil para lo que tiene que ver con los parámetros de producción. Ok, no tenemos más preguntas. Listo. Bueno, entonces entiendo que se va a hacer una rifa a los clientes o las personas que están conectadas. Pues la pregunta es muy sencilla. Entonces yo diría que es la primera persona que responda por el chat. Así es, recuerden que pueden abrir los micrófonos, cualquier persona que quiera contestar o levantar la mano, también puede ser, y le damos acceso a la persona. Correcto. Dentro de las tablas y las guías de selección que nosotros tenemos publicadas o que están dentro de nuestro catálogo y que acabamos de ver, la selección del flujo de aire tiene una medida. ¿Cierto? Esos son CFMs por Bien, el primero que nos contestó fue el señor Carlos Pinzón y dice que por pie. correcto. Es correcto. Ok, entonces felicitaciones, don Carlos. Estaremos respondiendo por privado para que nos indique por favor quién es su asesor de zona y los datos para enviarle el premio. Ok, excelente. Felicitaciones a don Carlos. Muchas gracias, muy amable. Ok, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero haya sido de su agrado la capacitación, que hayan aprendido. Y la Minaire, pues la idea es poder seguir haciendo estos webinars. Vendrán otros más y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerden estar muy pendientes de nuestro calendario en nuestra página web acerca de los webinars que estamos haciendo frecuentemente. Bueno, nuevamente pues muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.